Gracias. Damas y caballeros, bienvenidos al Departamento de Estado. Es un honor y un privilegio tenerlos aquí. Para quienes crecimos en los años 70, el tema que vamos a tratar hoy nos resulta demasiado familiar. Desde las Brigadas Rojas y el grupo Baader-Meinhof en Europa, hasta el Weather Underground aquí en Estados Unidos, pasando por los Tupamaros y los Montoneros en Sudamérica, muchos de nuestros países han tenido experiencia en el pasado con el terrorismo político. Y desafortunadamente estamos viendo un resurgimiento de esto nuevamente hoy en día. Y es por eso que estamos reunidos aquí para hablar sobre esta peligrosa tendencia. Obviamente sabemos que la buena noticia es que puede ser derrotado porque ya ha sido derrotado antes y podemos derrotarlo de nuevo. Pero eso va a requerir un liderazgo claro. Y es un gran privilegio para mí destacar al anfitrión de la conferencia de hoy y presentarlo. Él viene de una de las ciudades más dinámicas de nuestro país, Miami, Florida, donde, como saben, las relaciones internacionales se respiran en el aire porque hay muchas culturas diferentes presentes allí. Es alguien que sirvió en el Senado de los Estados Unidos con gran distinción durante 14 años y ahora es el principal responsable de la política para nuestro gran presidente Donald J. Trump. Así que es un gran honor para mí esta mañana presentar a nuestro secretario de Estado, Marco Rubio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos aquí hoy. Es un honor que este grupo haya viajado de todo el mundo para esta charla. Gracias. Agradezco al equipo y gabinete presidencial aquí hoy, incluyendo a nuestro director del FBI, Kash Patel, presente. Gracias. Nuestra secretaria de Educación, Linda McMahon, también nos acompaña. En breve escucharán a Stephen Miller, el subjefe de gabinete del presidente y uno de sus principales asesores en temas de seguridad nacional. Y por supuesto, nuestro secretario del Tesoro, Scott Bessent, está aquí. Pero una vez más quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los que están aquí hoy. También quiero agradecer a todo el equipo aquí en el Departamento de Estado por organizar esto. Realmente es un evento sin precedentes, en un momento sin precedentes, debería decir, en nuestra historia. Así que permítanme comenzar diciendo que el deber más esencial del Estado, la primera responsabilidad, francamente, de cualquier gobierno, de cualquier tipo, es la protección de su pueblo. Es la protección de su país. Esta es una obligación sagrada que debe trascender todas las divisiones políticas e ideológicas. Es por eso, por ejemplo, que tenemos fuerzas armadas. Es por eso que tenemos agencias de inteligencia. Es por eso que existen las oficinas de contraterrorismo, por eso existen las fuerzas policiales. Mantener a nuestra gente segura es la razón por la que cada país representado aquí tiene todas estas cosas. Todos nosotros estamos muy familiarizados, por supuesto, a estas alturas, con lo que se ha descrito como amenazas terroristas tradicionales. Durante 25 años, el término contraterrorismo, al menos en Occidente, ha significado ante todo la lucha contra el extremismo islamista radical. Y hay una razón muy conmovedora para ello. El 11 de septiembre del año 2001, 19 hombres asesinaron a 3,000 personas aquí en mi país. Luego, ese mismo enemigo atacó Europa, asesinando a casi 200 pasajeros en trenes en Madrid en 2004 y a 52 más en autobuses y el metro de Londres al año siguiente. Toda la arquitectura del contraterrorismo occidental fue reconstruida desde sus cimientos en torno a ese evento traumático singular que tenía sentido en ese momento. Nuestro trabajo era mantener a nuestra gente a salvo y en el ámbito del terrorismo, el espectro de la yihad global era la principal amenaza para su seguridad. Así que nos pusimos a trabajar y formamos una coalición global colaborando con muchos de los amigos que hoy están representados aquí en esta sala. Y destruimos el califato del ISIS. Matamos a al-Baghdadi, al-Sahari y Bin Laden. Y construimos sistemas de inteligencia y de aplicación de la ley capaces de anticipar y detener ataques antes de que el público siquiera se entere de ellos. Cada país representado aquí hoy ha desarticulado en algún momento una amenaza terrorista proveniente de esta fuente. Los ataques y complots yihadistas en Estados Unidos han disminuido en 2/3 desde el auge del ISIS.
El número de personas asesinadas por terrorismo yihadista en Europa se redujo aproximadamente en un 97% desde el año 2015 hasta el año 2024. En otras palabras, en gran medida nuestra estrategia antiterrorista ha funcionado. La amenaza no ha desaparecido. Por supuesto, seguirá existiendo, especialmente mientras toleremos sistemas de inmigración que importan estas amenazas directamente a nuestras respectivas tierras natales. Pero esta amenaza ha sido severamente reducida. El mundo se ve muy diferente hoy en día debido a ello. Sin embargo, durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego. Un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista proveniente de la izquierda política. Incluso hoy en día, la mera idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria es tratada como un delirio de la derecha, o peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Así lo tratan muchos en la prensa, muchos en el mundo académico y nuestras universidades, y muchos de nuestras instituciones tradicionales. Sin duda verán cómo este dogma asoma la cabeza en la cobertura de esta misma conferencia. A pesar de la realidad clara e innegable, a pesar de los números y estadísticas objetivas, a pesar del hecho de que hoy en esta sala hay representantes de todo el espectro político, escucharemos que este tipo de violencia y terror organizados serán descartados. Se descartará como una ficción partidista. En nuestros países surgió toda una industria en torno al estudio del extremismo. Tenemos centros de estudios, becas, revistas y consultorías con el entendimiento tácito, entre ellos, de que el único tipo de violencia política que representaba una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para el sistema, era una bomba colocada por un grupo neonazi, lo cual era un acto nefasto y asesino de maldad. Pero una bomba colocada por un revolucionario marxista, bueno, eso simplemente se considera un trágico exceso de idealismo. Quizás sus medios estaban mal dirigidos o eran excesivos, pero sus fines eran virtuosos y justos. Esa es la implicación de cómo trataron durante años este extraordinario prejuicio ideológico que estaba incrustado en la manera en que hablábamos sobre la violencia política y el extremismo. Se repitió una y otra vez hasta que fue aceptado como la base neutral y objetiva, tan arraigado en la sabiduría convencional dominante, que llegó a considerarse un hecho apolítico. Es la razón por la que aquí, en mi país, tantas personas en posiciones de poder han descartado repetidamente actos de violencia e incluso terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Es la razón por la que durante los llamados disturbios de George Floyd en el verano de 2020, mientras criminales y extremistas incendiaban y saqueaban las grandes ciudades de Estados Unidos y casi llevaban al país al colapso, los gobiernos municipales de todo el país simplemente se negaron a procesar a las personas que cometían estos actos de violencia y terror. Es la razón de la ahora infame imagen, tal vez la recuerden, de un presentador de noticias de una agencia muy prominente, un presentador de noticias de pie en un vecindario consumido por las llamas. Mientras tanto, el rótulo en la parte inferior decía que las protestas eran mayormente pacíficas. Esto era algo peor que una doble moral. La violencia de izquierda no solo era justificada, era tratada como algo sagrado, una clase protegida en sí misma. Esa era tiene que terminar. La coalición reunida en esta sala hoy incluye líderes políticos, expertos y funcionarios de las fuerzas del orden de más de 60 países de todo el mundo. Ustedes han venido aquí desde una amplia variedad de gobiernos, partidos y posturas políticas. Algunos de sus gobiernos y los nuestros discrepan públicamente. A veces. Tenemos desacuerdos profundos sobre el comercio, la energía, la inmigración. Ustedes no vinieron hoy aquí porque hayan sido convencidos en cada aspecto de la visión estadounidense del mundo. Vinieron aquí, están aquí porque hace 2 semanas una mujer de 72 años fue quemada en más del 80% de su cuerpo en su propia casa en Grecia. Y murió ejecutada por una bomba incendiaria porque su hija se atrevió a postularse para un cargo público.
Están aquí hoy porque durante 5 días este invierno las luces se apagaron en Berlín. El apagón más largo en la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial, provocado por un ataque que dejó a decenas de miles de hogares sin electricidad en el frío glacial y causó la muerte de una mujer de 83 años. Están aquí y han venido porque un mes después de ese apagón en Berlín, un joven francés de 23 años sucumbió a lesiones cerebrales traumáticas, golpeado hasta la muerte en las calles de Lyon por un grupo de matones militantes de extrema izquierda. Están aquí porque sus líderes políticos están siendo atacados, apuñalados y baleados en sus calles, porque sus negocios han sido bombardeados, porque sus ferrocarriles han sido saboteados, porque sus agentes de policía han sido golpeados y quemados. Están aquí porque esto es real y está empeorando, y ya no se puede negar ni se puede ignorar más, porque ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre. El simple hecho es que nada de lo que acabo de describir es nuevo. El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad moderna reciente. No es una ficción fabricada por políticos conservadores. Durante la mayor parte de la era moderna, de hecho, fue la forma dominante de violencia política. Todos nuestros amigos aquí de las naciones del hemisferio occidental recuerden las décadas de secuestros, atentados, asesinatos y ejecuciones. El violento y sangriento terror provocado por los tupamaros, de los montoneros, de las guerrillas de las FARC y también del ELN. Recuerdan la inhumana brutalidad del Sendero Luminoso en Perú. Los fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas de Perú, asesinando a mujeres embarazadas y recién nacidos a hachazos y machetazos. Recuerdan a las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro. Todos ustedes aquí desde Europa recuerdan las masacres a metralleta de las Brigadas Rojas en Italia, que mantuvieron cautivo a un primer ministro en 5 ocasiones durante 55 días antes de someterlo a un llamado juicio revolucionario popular y ejecutarlo en 1978. Recuerdan la campaña de casi 3 décadas de la fracción del Ejército Rojo en Alemania, con atentados, secuestros y asesinatos, matando a decenas y dejando a cientos más heridos. ¿Recuerdan a la organización 17 de noviembre en Grecia? Los extremistas marxistas que aterrorizaron Atenas durante más de un cuarto de siglo, incluyendo, por cierto, el asesinato a tiros del jefe de estación de la CIA de mi país, justo afuera de su casa, frente a su esposa, cuando regresaban de una fiesta de Navidad. Y aquí en Estados Unidos nosotros recordamos el mismo reinado de terror mortal, justificado por los mismos eslóganes, motivado por las mismas ideas perversas. Recordamos a Weather Underground, que bombardeó el Pentágono, el Departamento de Estado y el Capitolio. Recordamos al Ejército de Liberación Negra, que realizó robos a mano armada y ejecutó a policías a quemarropa. Recordamos al Ejército de Liberación Simbionés, que asesinó a tiros a un superintendente de escuela pública con balas de punta hueca cargadas con cianuro. En un periodo de 18 meses, entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó unas 2.500 explosiones en suelo estadounidense, a un ritmo de casi 5 por día. La gran mayoría de esa violencia provino de extremistas de izquierda. Entre 1970 y 1980, el 93% de los atentados terroristas en Occidente provinieron de la extrema izquierda. Estas son cifras que sorprenderían a la mayoría de los estadounidenses hoy en día, porque nos han enseñado a creer que este tipo de violencia política simplemente no existe o que está siendo exagerada. Pero sí existe y de hecho la estamos subestimando. Y nuestras naciones llevan las cicatrices que lo prueban. Y hoy enfrentamos una nueva ola de este viejo mal. Aquí en Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles que no se veían en décadas. En Alemania, la violencia de extrema izquierda ha aumentado en más del 40% solo en el último año. En Grecia, más del 80% de la violencia radical ahora es impulsada por actores de extrema izquierda y anarquistas. Estos no son datos abstractos.
Los estadounidenses han visto lo que significan esos números. Un asalto total contra nuestros agentes de inmigración, ataques de francotiradores, explosivos o emboscadas armadas. Un tirador transgénero abriendo fuego contra estudiantes de primaria católicos mientras rezan, su arma marcada con lemas como ¿Dónde está tu Dios ahora? Un ejecutivo del sector salud ejecutado a sangre fría en las calles. Múltiples intentos de asesinato contra un presidente en funciones. Y el asesinato del mayor activista conservador de una generación. Un hombre que además era esposo y padre de 2 niños pequeños fue asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud de estudiantes. Esto es una maldad distintiva y única. Siempre ha estado impulsada por un odio por encima de todo, un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor. Una revuelta de los débiles y cobardes contra los fuertes, los buenos. Es perpetrado por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Puede adoptar diferentes lemas e ideologías según el lugar y el momento. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero el carácter fundamental siempre es el mismo. Siempre es lo mismo. Es un resentimiento venenoso disfrazado con el lenguaje de la igualdad y la justicia, la liberación, una necesidad abrumadora de destruir lo que hombres más grandes han construido, de arruinar lo que es bello y lo que es correcto en nombre de personas que solo están llenas de fealdad y no tienen nada más que ofrecer al mundo. A través de la violencia y el terror, una vez más buscan imponer su fealdad sobre todos nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de esto está impulsado por el idealismo. No es utópico. De hecho, es todo lo contrario. Una de las críticas que a veces se escucha sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría, pero nunca funciona en la práctica. Eso en realidad no es cierto. El comunismo no suena bien en teoría. El mundo que imagina para todos nosotros es pequeño, plano, gris, despojado de toda excepción, vacío de todo lo bueno y noble en el alma humana. El mundo que imagina es un mundo sin valentía, un mundo sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria ni grandes causas por las que luchar, un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima del resto para hacer cosas increíbles y extraordinarias. Y el mundo que el comunismo imagina es un mundo sin Dios. Para estos arquitectos de la violencia revolucionaria, el logro más grandioso de nuestra civilización, para ellos, es una humillación insoportable, un recordatorio de lo que no pueden hacer y de lo que no pueden ser. Así que eligen en cambio destruir. Atacan oleoductos, atacan ferrocarriles, atacan redes eléctricas y laboratorios, los símbolos físicos y tangibles del poder, la invención y el logro. Esta es la naturaleza del terrorismo al que nos enfrentamos hoy. Desprecian a Occidente porque Occidente es grandioso. Esta es una conferencia internacional porque nos enfrentamos a una amenaza internacional. Nos enfrentamos a una amenaza transnacional. No se trata de células distintas y aisladas. Son redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras. De hecho, no creen en el propio Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, entrenan y actúan juntos, compartiendo la misma infraestructura, compartiendo los mismos enemigos, compartiendo la misma misión. Los militantes de Antifa y sus camaradas viajan desde toda Europa y hacia las Américas para participar en los ataques de unos y otros, canalizar propaganda y materiales de entrenamiento e información sobre objetivos a través de canales cifrados compartidos, moviéndose por redes subterráneas de casas seguras y financiando y sosteniendo sus operaciones mediante fondos transnacionales. Y trabajan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes proxy iraníes, que están cada vez más íntimamente vinculadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio.
y sigue estando inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y fuera de Occidente. Los terroristas de extrema izquierda de hoy pueden recaudar fondos en un país, alojar sus comunicaciones en un segundo país, recibir entrenamiento en un tercer país, reclutar militantes en un cuarto país y luego juntos atacar un objetivo en un quinto país. Y por eso no tenemos otra opción más que enfrentar esta amenaza juntos. O cooperamos a través de nuestras fronteras, o los terroristas seguirán aprovechando los vacíos entre ellas. Bajo el presidente Trump, por primera vez, Estados Unidos está construyendo la infraestructura, la asociación y la estrategia para derrotar el flagelo del terrorismo de extrema izquierda. El presidente firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que describe una estrategia integral para investigar y desarticular las redes terroristas de Antifa y sus aliados. El pasado noviembre, el Departamento de Estado designó a 4 grupos extremistas violentos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras. Y pronto habrá más designaciones. En diciembre anunciamos el programa Recompensas por la Justicia, ofreciendo hasta $10 millones por información que permita interrumpir la financiación detrás de estos grupos. En mayo organizamos el primer taller de aplicación de la ley contra el terrorismo, reuniendo a funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley y a sus homólogos de países socios para trazar y desarrollar estrategias para desmantelar estas redes. El próximo taller será coorganizado con nuestros socios en Alemania. La coalición que estamos construyendo juntos ya está dando frutos y hoy estamos aquí para continuar con ese trabajo. Podemos y debemos identificar y mapear esta amenaza y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla. Así como lo hemos hecho juntos antes, ahora debemos hacerlo juntos de nuevo. A través de la inteligencia y el intercambio de información, mediante una estrategia coordinada de aplicación de la ley y mediante el enfoque y la interrupción financiera, desmantelaremos estas redes ladrillo por ladrillo. Es hora de que los pueblos del mundo civilizado nos defendamos, que nos mantengamos unidos contra esta oscuridad que avanza y luchemos por lo que es nuestro. Es fácil destruir grandes cosas. Es mucho más difícil crearlas. Los enemigos de la civilización solo son capaces de lo primero. Solo son capaces de destruir grandes cosas. Todo lo que conocen es la destrucción. Pero nosotros hemos construido grandes cosas juntos. Lo hemos hecho una y otra vez. Sabemos lo que debemos hacer y ahora debemos hacerlo. Gracias por venir hoy. Ahora quiero presentar a alguien con quien trabajo muy de cerca y que ha sido un líder en este campo. Él es subjefe de gabinete y uno de los principales asesores del presidente Trump. También dirige todas nuestras iniciativas de seguridad nacional y entiende este tema probablemente tan bien como cualquiera en el gobierno de los Estados Unidos. Stephen Miller. Buenos días, distinguidos líderes e invitados. Es un gusto ver tantas caras conocidas. Y gracias, por supuesto, al secretario de Estado Rubio por organizar esta conferencia y por liderar esta iniciativa aquí en los Estados Unidos. Hemos tomado la acción necesaria y esencial de reconocer formalmente la violencia de izquierda como una forma de terrorismo político que representa una amenaza directa para nuestra seguridad nacional y la supervivencia de nuestro sistema republicano de gobierno. El presidente Trump emitió una directiva que en nuestra jerga se llama un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, o NSPM 7 para ser exactos, que ordena por primera vez en la historia de Estados Unidos que todas nuestras agencias de inteligencia y de aplicación de la ley trabajen juntas para desarticular, identificar, privar de fondos, cerrar cuentas bancarias, arrestar y procesar a estos terroristas políticos que operan en nuestro país.
Es muy importante entender que el terrorismo político de izquierda busca como fin último el derrocamiento de nuestro sistema y forma de gobierno. Y hemos visto que esto ha ocurrido muchas veces en muchos lugares a lo largo de los años, y el secretario Rubio les ha dado muchos ejemplos. El terrorismo de izquierda siempre termina en derramamiento de sangre, miseria y sufrimiento. Solo puede avanzar en una dirección. No hay ningún punto en el que el terrorista de izquierda se sienta satisfecho con sus logros y deje de avanzar inevitablemente. Si se le deja seguir su curso, siempre termina convirtiéndose en un gulag. Siempre termina en el encarcelamiento masivo de enemigos políticos, el despojo de sus derechos y libertades, infligiendo un inmenso dolor, humillación y sufrimiento, con el fin de establecer un control completo y total, un control a través del terror psicológico, físico y real. Y tenemos que entender que ese es el alcance y la magnitud de la amenaza que enfrentamos. Como también señaló el secretario Rubi, esto es una red internacional. Antifa, por ejemplo, opera en decenas de países en todo el mundo. Comparten redes comunes de financiamiento, organización e intercambio de información. Por eso, todas nuestras agencias de inteligencia y entidades de aplicación de la ley deberían colaborar, coordinarse y trabajar juntas para erradicar estas organizaciones. Una de las características distintivas de la violencia y el terrorismo de izquierda es su apelación completamente pretextual y deshonesta a las libertades civiles con el fin de proteger su propia violencia. Esta es la táctica que la izquierda siempre utiliza para intentar protegerse de enfrentar castigos penales. Es esencial que seamos lo suficientemente sabios y fuertes para entender que estos argumentos deben caer en oídos sordos. Cuando el izquierdista que no cree en la libertad, que no cree en los derechos civiles, que no cree en ninguna noción ordenada de justicia, protesta diciendo que estamos violando sus derechos, entiende que está mintiendo para intentar persuadir a personas que no siguen de cerca la escena política de que se ha cometido alguna injusticia contra él. Debemos mantenernos firmes y ser completamente inquebrantables en la búsqueda de justicia contra estos enemigos de la civilización. Si se permite que la izquierda utilice la amenaza real o efectiva de violencia para desestabilizar nuestras instituciones, entonces esas instituciones no pueden ni podrán tener éxito. Así que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vimos en el pasado reciente amenazas claras de violencia contra nuestra Corte Suprema para intentar influir en cómo fallan en las próximas decisiones. El izquierdista hace esto con el pleno deseo, intención y entendimiento de que la amenaza de violencia contra una figura pública o su familia está destinada a intimidarlos para que se comporten, actúen o conduzcan de manera diferente. Tuvimos la combinación de una organización violenta de izquierda amenazando a la Corte más alta de nuestra nación y al Gobierno federal y al Departamento de Justicia haciendo la vista gorda ante ello. Esas son las condiciones en las que este tipo de violencia puede crecer como un cáncer y, en última instancia, destruir una sociedad. Nada de lo que hacemos funciona si la amenaza de violencia y terror continúa sin control. Nuestros sistemas políticos no funcionan, nuestros sistemas judiciales no funcionan, nuestros sistemas legales no funcionan, nuestros juicios con jurado no funcionan. Y al mismo tiempo tenemos que entender que existe una amenaza real de que aquellos que no son terroristas en sí mismos, pero que apoyan la violencia de izquierda, crearán las condiciones que permiten que esa violencia continúe sin ninguna inhibición significativa. Para ser específicos, hemos visto algunas de las ciudades de nuestra nación en Estados Unidos, como Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. De nuevo, es un término estadounidense, pero se conoce como anulación del jurado. Esto ocurre cuando una persona es obviamente culpable de un delito, pero el jurado, porque es ideológicamente simpático con el perpetrador, no lo condena por el delito que claramente ha cometido.
Hemos visto en Estados Unidos una y otra vez a individuos que forman parte de organizaciones de izquierda que han cometido agresiones contra agentes de ICE o contra fuerzas del orden federales, que han sido llevados a juicio donde se ha presentado evidencia clara en su contra y el jurado se ha negado a condenarlos por razones puramente políticas. Cuando se ha llegado a ese punto, demuestra cuán profundamente el cáncer ha comenzado a infestar a la sociedad, donde las personas han creado una estructura interna de racionalización para justificar la violencia no autorizada contra el Estado y sus representantes. Para lograr un fin político, debemos utilizar todas las herramientas legales y legítimas que tengamos para demostrar que se hará justicia y que se impartirá, y para probar que este tipo de tácticas y técnicas, en última instancia, fracasarán si la izquierda aprende y observa que su violencia y actividad criminal ayudan y finalmente tienen éxito. Al lograr su objetivo político deseado, se sentirán infinitamente envalentonados. Aquí en Estados Unidos hemos visto un aumento creciente y profundamente alarmante en los intentos de asesinato contra figuras públicas. Más notablemente, por supuesto, los múltiples intentos de asesinato contra el presidente Trump, el intento de asesinato exitoso contra Charlie Kirk y muchos otros. Esto es un cáncer fatal para la civilización. Y el mayor riesgo que enfrentamos es que nuestras instituciones se han vuelto demasiado blandas y cobardes como para poder defenderse de una amenaza mortal. Si tu civilización es tu hogar, debes defenderla con la misma pasión y fuerza que si un intruso enemigo estuviera dentro de tu propia casa, donde vive tu familia. Ese es el nivel de dedicación y urgencia que se requiere. Y la mayor amenaza es que, aunque somos muchos más, aunque hay muchas más personas que creen en el orden, la civilización, la libertad y el Estado de Derecho, si somos más blandos que aquellos que buscan destruirnos, entonces la minoría, más pequeña pero más radical, tendrá éxito. Es fácil descartar lo que estoy diciendo y pensar, seguramente no puede ser tan grave, no puede ser tan extremo. Pero, nuevamente, señalo los ejemplos en nuestro propio país, donde, por ejemplo, nuestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ha sido debidamente autorizado por ley para llevar a cabo acciones rutinarias de cumplimiento de la ley migratoria, ha sido objeto de un aumento de más del 8,000% en el número de inmigrantes. Un incremento del 8,000% en los asaltos violentos. Estos no son episodios aislados. Esto es una insurrección repetida, sistémica, organizada y financiada, así como una resistencia armada contra el gobierno federal. Hubo un francotirador desde un nido de francotirador que usando un rifle de asalto intentó disparar a agentes de ICE en Dallas, Texas. Estos son los episodios de los que estamos hablando, donde hemos tenido repetidos y directos ataques violentos contra las fuerzas del orden federales, con el fin de vetar la voluntad de las urnas mediante la violencia. Y el izquierdista justifica esta violencia ante sí mismo diciendo que solo ellos son los árbitros de lo que está bien o mal. No la ley, no la historia, no la civilización, no la opinión pública y ciertamente no Dios. El izquierdista asume para sí mismo el papel de juez, jurado y verdugo. Pero no pretendamos ni por un momento que estos radicales de izquierda, estos terroristas, actúan desde una convicción política sincera. Claro, hay muchos idiotas útiles que utilizan y que pueden creer en estas ideologías desacreditadas. El izquierdista está fundamentalmente motivado por la envidia, el odio y los celos. El izquierdista observa lo que es bello, lo que es bueno y lo que es natural, y se llena de envidia y odio. El izquierdista ve a una familia perfecta con una vida perfecta, un trabajo perfecto y unos hijos perfectos. Va a la iglesia todos los domingos. Y se llena de un sentimiento de insuficiencia y celos, y codician, y finalmente convierten esas emociones en un deseo de subyugar, oprimir e infligir dolor y sufrimiento. ¿Es coincidencia que cuando miras estas manifestaciones violentas de Antifa, ves cualquier fotografía de los que estaban reunidos? Para ser franco, ninguna de las personas que están manifestándose parece una persona normal. Ni una sola. No parecen normales. Todos están deformados de alguna manera en su apariencia.
en su vestimenta, en sus modales, porque es así. Si miras dos fotografías y ves una calle estadounidense normal y ves una protesta de Antifa, ¿por qué las personas que están manifestándose violentamente, por qué no hay ni una sola persona de aspecto normal entre ellas? Cada una de ellas, a lo largo de su vida y sus decisiones, ha marcado su cuerpo y su apariencia de muchas maneras diferentes, hasta el punto en que su apariencia exterior se convierte en una manifestación de su odio interior. Confía en tus instintos. Para todas las personas y en todas las civilizaciones, sabes lo que es normal, sabes lo que es bello, sabes lo que es bueno, sabes que las familias son lo correcto, sabes que los niños son valiosos y hermosos y deben ser protegidos, sabes que el criminal, el drogadicto y el depredador son una amenaza para una vida normal y saludable. Esto es mucho más profundo que cuestiones sobre impuestos y regulaciones, aunque sean increíblemente importantes. Se trata de vivir de manera normal, saludable y ordenada. Y los izquierdistas violentos, por estas razones profundamente arraigadas, que se remontan a la sabiduría más antigua que se nos enseña en la Biblia sobre la envidia, y no estoy hablando de ricos contra pobres, estoy hablando de un tipo de envidia mucho más profunda. Envidiar a personas que son moralmente superiores, que son superiores en la forma simple y veraz en que viven sus vidas. Personas a las que observan que son felices, ordenadas, pacíficas y que contribuyen a sus comunidades. Eso enciende una chispa en ellos, y así es como terminamos con los horrores que hemos visto a lo largo de la historia, donde buenas familias son sacadas a la calle y ejecutadas. Y podrías decir, de nuevo, que estoy describiendo un futuro que parece imposible de concebir. Cuando se trata de prevenir estos horrores, es la carga y el deber de las personas buenas de todos los ámbitos de la vida. Entender que siempre se te acusará de sonar la alarma demasiado fuerte. Si esperas hasta el punto en que el peor desenlace sea tan obvio que nadie pueda negarlo, ya has perdido la batalla. Ese es el punto fundamental. Si dices, no voy a dar la voz de alarma, hasta que la amenaza sea tan presente, tan clara, tan obvia y tan inminente que nadie pueda negarla, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Prefiero prevenir que ocurra una amenaza y ser acusado por el resto de mi vida de haber dado la alarma falsamente, sabiendo en mi interior que tenía razón. Que, por miedo a ser juzgado, haber esperado demasiado hasta que se haya cruzado el punto de no retorno. La buena noticia es que estamos muy lejos del punto de no retorno. Así que todos deberíamos organizarnos y trabajar juntos por el bien y el beneficio de todas las personas en nuestras sociedades, de todos los ámbitos de la vida, de todas las creencias, para brindarles lo que justamente les corresponde, que es vivir con seguridad, con dignidad humana fundamental y con la capacidad de vivir en paz y armonía con sus familias y vecinos. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Excelencias e invitados distinguidos, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el Honorable Scott Bessent. Buenos días. Y antes de continuar, me voy a salir un momento del guión, lo cual siempre es peligroso, pero voy a recordarles a todos en esta sala y a todos los medios que fui objeto de un intento de asesinato en febrero de 2024 por parte de un activista adulto de izquierda, 2 horas después de haber jurado mi cargo. Así que para cualquiera de ustedes que quiera decir que esto es una ficción y que no existe, estén presentes en la sentencia este agosto. Así que buenos días. Gracias, secretario Rubio, por convocar a este encuentro ministerial y por la invitación a estar aquí. Estamos aquí juntos porque el resurgimiento de las tendencias del terrorismo político, de diseño nacional y doctrina de extrema izquierda ya no es una preocupación exclusiva de una sola nación.
exige una respuesta que aproveche las fortalezas distintivas y combinadas de cada gobierno representado aquí hoy. Cada gobierno. El nuestro comienza donde empieza toda campaña de terror, su fuente vital financiera. Y bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está utilizando todo el peso de nuestras autoridades para defender la integridad de los sistemas financieros estadounidenses y globales. Hace más de 20 años, tras el 11 de septiembre, el Tesoro se convirtió en el primer ministerio de finanzas del mundo en establecer una oficina dedicada a interrumpir las redes de financiamiento de organizaciones terroristas. La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, conocida como TFI, fue creada en reconocimiento de la realidad de que el sistema financiero de Estados Unidos es esencial para su seguridad nacional. El mandato de TFI de identificar, interrumpir y desactivar fondos extranjeros ilícitos que amenazan nuestra patria se ha convertido en una de las responsabilidades definitorias del Tesoro. Y hoy estamos ampliando esa misión permanente para enfrentar una amenaza en evolución. El resurgimiento del terrorismo político organizado ha ocupado durante mucho tiempo un punto ciego. La comunidad internacional ha tenido dificultades para identificar este peligro y mucho menos para derrotarlo. Pero a medida que la amenaza del terrorismo evoluciona, las herramientas institucionales que lo combaten deben adaptarse. Antes entendíamos el terrorismo principalmente como una amenaza externa, pero ese ya no es el mundo en el que vivimos. Cada vez más nos enfrentamos a redes sofisticadas y organizadas que cruzan fronteras para incitar a la violencia dentro de ellas. Mientras tanto, las antiguas fronteras ideológicas están dando paso a nuevas alianzas operativas. El frente unificado entre el marxismo internacional y los movimientos islámicos radicales no es necesario compartir la misma visión final para compartir el mismo enemigo inmediato, las sociedades libres y autogobernadas. Esa convergencia debería preocupar a todos los gobiernos representados en esta sala. Estos terroristas comprenden una verdad perdurable. Las sociedades rara vez son subvertidas desde lejos hasta que primero han sido debilitadas desde dentro. Así que al desgarrar el tejido social que permite que nuestras sociedades funcionen, el terrorismo de izquierda es la manifestación visible de un esfuerzo mucho más amplio y más insidioso para socavar las filosofías que construyeron la civilización occidental y sostienen todo lo que valoramos. Algunas de estas actividades son abiertas. Atentados, asesinatos y violencia organizada en nuestras calles. Otras son más silenciosas, campañas para suprimir la libertad de expresión, intimidar a la oposición política y sabotear nuestras instituciones nacionales. Por supuesto, sea cual sea la forma que adopten, ninguno de estos ataques se sostiene por sí mismo. La violencia requiere dinero, canales por los que puedan moverse los fondos e instituciones tras las cuales pueda ocultarse. Cada vez más, estructuras legítimas sin fines de lucro y benéficas están siendo explotadas como un mecanismo para ocultar el movimiento de fondos ilícitos destinados a apoyar el terrorismo político. Para el Departamento del Tesoro, la aplicación de nuestras autoridades para combatir estas redes representa la evolución natural de nuestra misión. A través de nuestra Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Red de Control de Delitos Financieros y el IRSCI, hemos pasado décadas desarrollando las capacidades de lucha contra el terrorismo financiero más sofisticadas del mundo. Y ahora estamos movilizando algunas de las mismas herramientas que hemos utilizado contra terroristas en el extranjero para enfrentar esta amenaza emergente aquí en casa. Como toda forma de financiamiento ilícito,
Estas redes dependen del sistema financiero global. Es nuestro mandato negar a los grupos terroristas el acceso a esos canales. Ahora pensamos en las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benéficas como entidades buenas y altruistas, y la mayoría lo son. Creemos que representan lo mejor de la sociedad civil. Muchas lo hacen, pero sus cualidades las hacen atractivas para quienes buscan explotarlas. Por orden de Trump, el Tesoro intensifica la identificación de organizaciones que usan estructuras sin fines de lucro como vías de financiación ilícita. Examinamos dónde se abusa de la exención fiscal, dónde las entidades benéficas sirven a la influencia extranjera y cómo sus administradores han facilitado la violencia. Donde la evidencia nos lleve, no dudaremos en seguirla. Y por supuesto, haremos responsables a estas organizaciones y a sus funcionarios, y a los directores también los haremos rendir cuentas. Y así como las instituciones financieras deben conocer a sus clientes, también deben conocer a sus beneficiarios. Ese trabajo ya está en marcha. En otoño, Estados Unidos designó a 4 grupos extremistas Antifa de extrema izquierda en el extranjero como organizaciones terroristas extranjeras, negándoles el acceso a los al sistema financiero y privándolos de los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques. Mientras tanto, solo en esta administración, la OFAC también ha sancionado a 17 organizaciones benéficas y sin fines de lucro falsas por financiamiento. Las actividades y operaciones terroristas de Hamás. Mientras el Departamento del Tesoro continúa rastreando y desmantelando el flujo de fondos que permite operar a estas entidades, ninguna organización terrorista debe engañarse creyendo que su financiamiento está fuera de nuestro alcance. Ningún facilitador debe asumir que el anonimato otorga impunidad. Y ninguna jurisdicción debe esperar permitir u ocultar estas actividades sin consecuencias. Para ser claros, en la lucha contra el terrorismo doméstico debemos respetar los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de asociación y de reunión de todos los estadounidenses. Por consiguiente, el Tesoro perseguirá conductas ilícitas de estas organizaciones terroristas, no sus creencias. En el Tesoro, este trabajo es fundamental para nuestra misión, pero no podemos hacerlo solos. La amenaza es transnacional. Nuestra respuesta no debe ser menos que eso. De hecho, nuestra cooperación debe ser tan disciplinada como las redes que buscamos desmantelar. El sistema financiero global es uno de los grandes logros del mundo moderno y nunca debemos permitir que se convierta en un refugio para quienes buscan subvertirlo. Así que, en nombre del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que no haya ninguna duda sobre el trabajo que tenemos por delante, ni sobre la determinación con la que lo llevaremos a cabo. Identificaremos la financiación ilícita, por muy hábilmente que esté oculta. Desmantelaremos las redes que sostienen el terrorismo político, por muy respetables que parezcan sus fachadas. Perseguiremos a quienes faciliten la violencia política, sin importar lo distantes que sean sus jurisdicciones, y profundizaremos nuestra colaboración con cada nación representada en esta sala. Durante todo el tiempo que este trabajo requiera, este es nuestro compromiso, y les pedimos que ustedes también asuman el suyo. Secretario Rubio, gracias nuevamente por convocarnos aquí esta mañana. Trabajemos juntos para traducir el espíritu de esta reunión ministerial en un compromiso que perdure mucho más allá de ella y neguemos a nuestros adversarios lo único en lo que más confían, que quienes estamos reunidos en esta sala nos cansaremos de cooperar antes que ellos. Gracias a todos por estar aquí hoy y el Departamento del Tesoro de los espera con interés trabajar con ustedes. Gracias. Gracias, secretario Bessón. Gracias también
la asesora de Seguridad Nacional Miller y al secretario Rubio. Estos son obviamente temas muy importantes. Esperamos con mucho interés los paneles de hoy en los que participarán muchos de sus países. Nuevamente solo quiero agradecer a quienes han venido desde tan lejos. Al mirar alrededor de la sala y ver los nombres de los distintos países que están representados aquí, realmente estamos viendo países de todo el mundo que han venido hasta aquí. Esperamos poder compartir y seguir compartiendo nuestras perspectivas sobre estos temas. Esperamos escuchar sus perspectivas sobre estos temas. Así que tengo muchas ganas de abordar algunos de los temas que plantearon nuestros ponentes esta mañana y continuar estas discusiones con todos ustedes en los paneles que se llevarán a cabo a lo largo del día. Creo que ahora tenemos un descanso de varios minutos y luego reanudaremos en breve con el primer panel. Muchas gracias.